Esa noche, con el mantel bordado todavía puesto, mi padre deslizó un sobre blanco hasta las manos de mi hermano, y mi madre me dijo una frase que todavía puedo sentir en la piel. 2 años después, en esa misma mesa, me pedirían algo que me quitó el aliento por completo. Y lo que hice entre esas 2 noches, mi familia jamás lo vio venir. Me llamo Renata Cordero. Tenía 32 años la noche del sobre. 60,000 pesos, no, corrijo, $60,000 para el enganche de la casa de mi hermano Rodrigo. Y cuando pregunté por mis propios planes, mi madre dobló su servilleta y dijo, tú puedes rentar algo, mija. Tú siempre te las arreglas bien. Lo dijo como quien le dice a una mesera que la comida estuvo bien. Mi hermano se ganó una casa esa noche. Yo me gané un cumplido tan filoso que podía cortar. Bienvenidos otra vez. Esta es la historia de la gente tranquila que un día deja de pedir permiso. Si alguna vez fuiste el hijo que siempre se las arregla bien, quédate, porque esto apenas empieza. En mi familia el dinero corría como el agua, siempre cuesta abajo, y cuesta abajo era Rodrigo. 4 años mayor que yo, con una vida entera de rescates pagados por mis padres. Yo nunca me ahogué. Trabajé desde los 18, terminé enfermería y entré a trabajar de enfermera de turno nocturno en terapia intensiva pediátrica en un hospital de Guadalajara. 9 años sosteniendo bebés ajenos en la peor noche de sus vidas, y nadie en mi familia sabía que yo tenía guardados casi 900,000 pesos, 500 en 500, desde los 23 años. En mi casa, tener dinero que no necesitabas era como dejar la luz del porche prendida de día, a nadie le importaba. Estaban a punto de aprender para qué servía esa luz. Esa noche del mantel, Rodrigo llevaba 20 minutos hablando de una casa en el fraccionamiento Los Encinos. Cuando mi padre sacó el sobre, mi madre tenía las manos juntas como en misa. Pregunté, con el tenedor en el aire, si algún día habría algo para mi propio enganche. El cuarto cambió de textura. Y llegó la frase que construyó todo lo que vino después, tú siempre te las arreglas bien. Manejé de regreso a mi departamento arriba de una lavandería, donde las secadoras retumbaban hasta las 11 de la noche, y en mi mesa de cocina escribí un número en un cuaderno, 890,400. Esa noche nadie recibió una llamada mía llorando. 10 años de hospital te enseñan una secuencia distinta, revisa los signos, resuelve, avanza. A la mañana siguiente llamé a la caja de ahorro donde tenía cuenta desde la escuela de enfermería. La ejecutiva, una señora llamada Yolanda que mascaba chicle sin parar, me dio una cifra menor a la que esperaba. ¿Alcanza para algo que valga la pena?, pregunté. Depende, dijo, de qué tan exigente seas. Decidí que sí alcanzaría, porque yo iba a hacer que alcanzara. Encontré la respuesta el segundo martes de cada mes, en el sótano de una iglesia, en las juntas de un grupo local de inversionistas inmobiliarios. Ahí conocí a don Refugio Beltrán, 71 años, 40 como casero, dueño de casi nada de paciencia. Le dije que quería comprar un dúplex, vivir en una mitad y rentar la otra. Me miró como se mira un parquímetro. Todos quieren ser casero, dijo, hasta que un baño los llama a las 2 de la mañana. Y se fue. Volví al mes siguiente. Y al otro. En mayo encontré una casa vieja de 2 plantas en la calle Naranjos, con 11 días en el mercado y olor a abandono. La compré con un crédito de bajo enganche, viviendo yo en una de las unidades mientras la otra, ocupada por una inquilina de muchos años, doña Trini, me pagaba renta que cubría casi todo lo que yo debía. La casa, prácticamente, me pagaba por vivir en ella. Llamé a mi padre, no a mi madre, y le pedí que revisara la instalación eléctrica conmigo un sábado. Sonó feliz. El sábado llovía y a las 10:15 llegó un mensaje. Se reventó el calentador de Rodrigo, hay agua por toda la cochera, voy para allá. Otro día será, hija. Entré solo al dúplex. El inspector encontró cableado viejo y peligroso para las aseguradoras. Negocié un descuento fuerte con el vendedor. Cerré la compra yo sola, sin acompañante, y la agente del notario preguntó si esperábamos a alguien más. Solo yo, dije. Qué bien por ti, contestó, con ese tono que se usa con los perros que aprenden trucos. 19 días después de la firma, a las 2 de la mañana, doña Trini llamó por el baño descompuesto. Fui en pijama de hospital con una llave inglesa y un video tutorial a media velocidad. Así aprendí. Ese verano remendé paredes,
Aprendí que la pintura es barata y es un idioma de cariño, y cada peso que la casa no se comía volvía a mi cuenta de ahorros. Seguí yendo a las comidas familiares y guardando silencio. Un domingo de septiembre, entre la ensalada y el asado, dije al fin, he estado buscando propiedades. Rentas. Llevo meses estudiando esto. Mi madre se rió, no con crueldad, sino como se ríe uno de un niño que dice que será astronauta. Con tu sueldo de enfermera, mija, no más los impuestos. Y ahí terminó. No volví a preguntar. En octubre le mostré mis números a don Refugio, hojas de cálculo, rentas, reparaciones. Los revisó completos, corrigió mi reserva de gastos y por primera vez me miró de verdad. Tú arreglas tus propios baños, dijo. Desde entonces tuve un lugar fijo junto a su silla y un curso intensivo gratuito sobre bienes raíces. Compré una segunda casa en la calle Magnolia, un remate por 850,000, que arreglé yo misma quitando alfombra vieja con una navaja y una mascarilla. En esos días me topé a Rodrigo en una tienda de materiales, comprando un horno de pizza carísimo para emprender en bienes raíces con un crédito sobre su propia casa. Ni siquiera preguntó qué hacía yo ahí, llena de polvo de yeso. Esa Navidad, mientras la familia celebraba a Rodrigo por meterse a los bienes raíces con un préstamo de casi 700,000 pesos, yo tenía ya 2 propiedades rentando sin que nadie lo supiera. Al despedirnos, mi padre me metió un billete doblado en la mano, para la gasolina. No le digas a tu madre. $60,000 para Rodrigo frente a testigos. 1,000 pesos para mí, a escondidas, en la oscuridad de la cochera. Guardé ese billete. Todavía lo tengo. En un sótano encontré, entre cosas de una herencia, un llavero de madera con 4 ganchos de latón y rosas talladas a fuego. Lo lijé, lo até a la pared junto a mi puerta trasera. Colgué la primera llave. Luego la segunda. Y frente a los 2 ganchos vacíos me hice una promesa en voz alta, la única testigo en quien confiaba, 1 año para las otras 2. Refinancié la casa de Magnolia, recuperé capital, y con ese dinero compré una tercera propiedad en la avenida Cedros. La tercera llave subió al tercer gancho. Entonces sonó el teléfono. Era don Refugio, que jamás usaba el celular. Me llevó a ver un dúplex centenario, su primera propiedad de toda la vida, la que guardaba para el final. Te la dejo a ti, en abonos, sin banco, sin circo, dijo. Solo puso una condición, quería ver todos mis libros, cada peso, cada mes. Pasé la tarde entera con él revisando carpetas. Cuando llegó a la primera hoja, la del número inicial, se detuvo largo rato y no dijo nada. Cerró todo y sentenció, el martes, en la notaría. 18 meses después del sobre, cerré esa compra. Colgué la cuarta llave en el cuarto gancho. Me senté en el piso de mi cocina y lloré 30 segundos, feo, sin razón aparente. Luego me hice un té. Y entonces, en febrero, una periodista local me llamó. Había escuchado de mí en las juntas de inversionistas y quería escribir mi historia. Dudé 3 días completos, porque el periódico impreso no se borra, se recorta, se pega en refrigeradores. Pero recordé la pregunta que una compañera de trabajo me había hecho meses atrás mientras pintábamos. ¿Y a quién exactamente le estás probando esto? Y entendí que llevaba 2 años construyendo un expediente para un tribunal que jamás se iba a reunir por sí solo. Acepté la entrevista. El artículo salió un jueves, primera plana de la sección de negocios, con mi foto en el porche de la calle Naranjos y un titular sobre una enfermera que había construido 4 propiedades en 18 meses. A las 7 de la mañana mi teléfono ya era una tómbola de mensajes. Y a las 9:40, mi tía me reenvió la foto del periódico al chat familiar con la pregunta, ¿esta es nuestra Renata? De mi madre, que tenía el teléfono en la mano según confirmaron, no llegó nada. Ni ese día, ni el siguiente, ni en todo el fin de semana. Al cuarto día, un lunes a las 8:02, su nombre apareció en mi pantalla, ven a la casa, por favor. Los 3 me esperaban en la cocina como un tribunal que no se había puesto de acuerdo en el veredicto. 2 años, dijo mi madre antes de que me quitara el abrigo, escondiéndote, comprando media ciudad, y nos enteramos por tu tía. Nos mentiste. Fíjense en el verbo, no construiste, sino mentiste. Mi padre, junto a la ventana, leyó el artículo 2 veces sin decir palabra, moviendo los labios en los números. Y entonces Rodrigo, recargado en la barra, soltó la frase que se arrepentiría de haber dicho así, entonces ¿qué?
¿Ya te compraste una casa? Felicidades. El silencio que siguió tenía peso propio. Lo miré, 38 años, parado en un granito que no había pagado él mismo, y pregunté con toda calma, ¿cuál de las 4? Esa semana la caída llegó exactamente como me la habían anunciado en las juntas de inversionistas. Pon tu nombre junto al dinero y observa lo que tu teléfono aprende a hacer. Primas pidiendo préstamos urgentes, un señor de la iglesia con un negocio seguro. Y mi madre, trabajando el teléfono toda la semana, diciéndole a las tías, con orgullo y herida mezclados, bueno, nunca tuvimos que preocuparnos por Renata. Esa niña siempre cae parada. Ahí estaba. Incluso mi secreto se había vuelto, en su boca, la tranquilidad de ellos. Pero un jueves, mientras yo raspaba pintura vieja del barandal de mi porche, la camioneta de mi padre se detuvo abajo. No entró. Miró el trabajo de ladrillo un rato y dijo, tu abuelo puso ladrillo en media esta calle, ¿sabías? Tiene sus manos. Y se fue antes de que yo pudiera contestar. Rodrigo llegó un domingo, solo, algo que jamás había pasado. Se sentó en mi mesa, giró la gorra entre las manos, y todo salió de golpe. Había perdido el trabajo en noviembre, lo de consultoría era mentira desde hacía tiempo. El negocio de remodelar casas con sus socios se había hundido, debía 2 pagos y medio de su propia hipoteca, y mis padres solo sabían una parte. Siento que nunca ha sido mía esta casa, dijo. Se siente de ellos si yo nomás la estaba cuidando. Y hasta eso lo eché a perder. Mi madre se adelantó al resto de la familia por 3 días. Llegó a la calle Naranjos con un pastel, pidió ver la casa, tocó el barandal, y frente al llavero de 4 ganchos contó, por primera vez en 34 años, una historia que yo no conocía, que a ella, a los 24, le habían dado el rancho de la familia entero a su hermano, porque él lo necesitaba, y a ella solo le dijeron, tú siempre te las arreglas bien. Y me las arreglé, dijo, enderezándose. Al niño que se está ahogando se le da de comer primero, Renata. Eso no son favoritismos, eso es prioridad. Eso es ser madre. Y luego, sin sentarse, con el bolso entre las 2 manos, soltó el verdadero motivo de la visita, el domingo entonces. Y trae tu chequera, hija. Rodrigo se está ahogando. El domingo siguiente, mismo mantel, mi silla otra vez la plegable de la cochera. Mi padre deslizó un folder sobre la mesa. La imagen era tan exacta que se me erizó la piel. 2 años atrás un sobre había cruzado ese mismo mantel en la dirección contraria. Adentro había papeles de refinanciamiento, una línea resaltada en amarillo para el aval, y una pluma colocada junto al folder como una hostia. Es solo una firma, hija, dijo mi madre, tomándome la mano con los ojos llorosos. Esto es lo que hace una familia. Este es tu momento. Pasé 4 minutos calculando en silencio, como hacía en el hospital, el saldo de la hipoteca, los pagos atrasados, el ingreso real de mi hermano, no el que todos deseaban que tuviera. Y entendí, con total claridad, lo que en realidad me estaban ofreciendo, comprar mi lugar en esa familia con una sola firma. Y por primera vez en mi vida, ese lugar tenía un precio y estaba en oferta. Tomé la pluma. La sostuve un segundo. Y la puse de vuelta al otro lado del folder. No, dije, sin alzar la voz. No voy a firmar y no voy a escribir un cheque. Pero no se levanten de esta mesa todavía, porque no he terminado. Volteé hacia mi hermano y le hablé solo a él, esto es lo que sí voy a hacer, si lo quieres. Cada domingo, tú y yo, en mi mesa, revisamos tus números reales. Ponemos la casa en venta al precio que de verdad se vende, no al que salva las apariencias. Hablamos con el banco antes de que esto llegue a cobranza. Y cuando se venda, sales limpio. Y si quieres, mi casa de Magnolia se desocupa en junio. Llenas una solicitud como cualquier persona. Si pasas mi filtro, firmas un contrato como cualquier inquilino, y seré la casera más aburrida que hayas tenido. Mi madre se puso de pie tan rápido que la silla rechinó contra el piso. Es tu hermano, no un solicitante. Toda tu vida te dimos de comer, te vestimos, te criamos. Y la primera vez que esta familia te pide algo, ¿le ofreces papeleo? Y ahí se quedó sin palabras, justo en el borde de lo que jamás había tenido que decir en voz alta, porque hasta ese momento el orden de las cosas simplemente se obedecía sin discutirse. Me levanté también, sin prisa. Tienes razón, mamá. Tengo 4 casas. Y nunca tuviste que preocuparte por mí.
Sé que ese es tu cumplido. Escuche el mío, estoy bien porque me aseguré yo misma de estarlo, porque alguien en esta mesa tenía que hacerlo. Me puse el abrigo. Ya iba a la mitad del jardín cuando escuché la puerta mosquitera. Era mi padre, sin gorra, en el frío. Me miró un segundo que pesaba como 34 años. Mándale el aviso del banco a Rodrigo, dijo. Fue todo. Y en ese hombre, en ese porche, fue casi todo lo que tenía para dar. Manejé de regreso con la radio apagada. Esperaba el quiebre, el llanto en el volante que 2 años de esfuerzo y una cena detonada seguramente merecían. No llegó. Lo que llegó, parada en mi cocina oscura con el abrigo puesto, fue la ligereza más extraña que he sentido. 4 ganchos de latón, 4 sombras en la pared. Y entendí que llevaba 18 meses preparando un juicio para un jurado que jamás se sentaría, porque el veredicto ya estaba escrito desde antes de que yo naciera, en la cocina de un rancho donde a mi madre también le entregaron la misma servilleta. Antes de la medianoche, mi teléfono vibró una vez. Rodrigo. Sin disculpas, sin discurso, directo, y de alguna forma perfecto. ¿Qué hora el domingo? Me reí sola en la cocina hasta tener que sostenerme de la barra. Contesté, a las 9. Trae tus estados de cuenta. Y colgué mi llave del coche en el primer gancho, justo al lado de todo lo demás que era mío. La casa de Rodrigo se vendió semanas después, al precio real, contra la opinión de mi madre. Salió limpio, sin deudas, por primera vez en su vida adulta. El negocio con su socio se hundió del todo y no le dejó nada. Consiguió trabajo de turno en una bodega. En julio llenó mi solicitud de arrendamiento como cualquier persona, y lo hice esperar 2 días por la respuesta, cosa que mi amiga Lupita todavía me reclama y en la que tiene toda la razón. Se mudó a la casa de Magnolia con contrato y depósito pagados por él mismo. Cada domingo llega a mi mesa con su carpeta de números, y algunos domingos la camioneta de mi padre ya está afuera, porque decidió, sin avisar, que mis canalones y mis contactos eléctricos requieren su supervisión personal. Mi madre no ha vuelto a pisar la calle Naranjos desde el pastel. Nos hablamos en reuniones ajenas, cordiales, como excompañeras de trabajo. En agosto llegó una tarjeta de cumpleaños con su letra, solo decía mamá. Nada más. Entendí, al fin, quién le entregó a ella esa misma servilleta, en qué cocina, y lo que le costó sobrevivir creyendo que aquello era amor. Don Refugio manda postales desde su nueva vida sin firma ni saludo, solo frases sueltas. Los libros siguen limpios, dice. Y lo están. Las 4 casas rentando, aburridas como debe ser un buen negocio, que es el cumplido más alto en este oficio. El domingo pasado estaba en mi porche con un café cuando la camioneta de Rodrigo llegó temprano. Bajó con su carpeta bajo el brazo y una bolsa de pan dulce, se detuvo en la banqueta, miró hacia arriba, y gritó la vieja pregunta de aquella cocina de granito, esta vez sonriendo, «Oye, ¿estás en casa?» Miré hacia la ventana donde 4 ganchos de latón atrapaban la luz de la mañana, más la llave de mi coche que ya ni recuerda cómo se ganó su lugar ahí. Y contesté lo único que se podía contestar, ¿cuál de todas? Y mi hermano se rió y subió los escalones, y entramos juntos a seguir trabajando. Esto es lo único que sé con certeza después de todo esto. Estar bien nunca fue el premio de consolación que me hicieron creer que era. Fue la herencia que yo misma me escribí, una llave a la vez. Y esa, nadie te la puede quitar, ni deslizar por una mesa, ni pedirla de vuelta.